primera vez que tuve el dudoso honor de hacer frente a las incidencias de un terremoto, me encontraba profundamente dormido. Supongo que, por esta razón, la sensación que me invadió cuando abrí los ojos fue de tal extrañamiento que, aún contra todas las leyes de la física, estuve a punto de creer que la habitación había girado sobre sí misma. En el intento de frenar el pequeño mareo que meneaba mi cabeza, extendí la mano y encendí la lámpara que residía en la mesita de luz. Boca arriba, y con el cielo raso por testigo, fijé la vista en el Kandinsky que decoraba la pared que se hallaba justo enfrente de la cama. Una vez que pude incorporarme, miré varias veces a mi alrededor, husmeando la presencia de alguien que justificara mi pequeño sobresalto, o bien buscando algo que estuviera fuera de lugar. Como todo parecía estar en orden, y como tampoco había rastros de una presencia, tanto concreta como fantasmal, pasé de inmediato al otro tópico que acuciaba mi percepción. Es que, al mismo tiempo que registraba una intensa presión en la boca del estómago, sentía una total flacidez en el resto de la musculatura. Miré el reloj despertador, que también permanecía inmóvil en la mesita de luz. Las agujas que tironeaban entre sí para alcanzar a los 180 grados marcaban casi las 6 de una mañana de verano. A pesar de que tenía por delante una hora más de sueño, me levanté de la cama tratando de entender qué me estaba sucediendo. Y al tiempo que un inusual silencio me acompañaba camino al baño, fui descubriendo que el departamento donde moraba se encontraba totalmente vacío. Deambulé desconcertado a través de los diversos ambientes que, finalmente, el misterio se develó cuando arribé al estrecho voladizo que hacía las veces de balcón. En esa reducida superficie, apiñados contra la baranda, se encontraban los integrantes de mi familia, mirando cómo ambas veredas se iban llenando con un grupo de personas vestidas de apuro, portando aquello que intentaban salvar de lo que se perfilaba como un hipotético cataclismo. Entre la pequeña muchedumbre se destacaba un sujeto que, ataviado en pijama y pantuflas, cargaba un más que elocuente maletín. La sucinta explicación que me dieron resultó más que razonable. La réplica del terremoto ocurrido en la zona serrana había puesto en vilo a todo el barrio. La noticia me sacó del aturdimiento que portaba, permitiéndome entender mi extravagante despertar de película de suspenso. Muchos años después, tuve una nueva oportunidad de experimentar aquella suerte de conmoción sensorial. Esta vez, el despertar fue igual de abrupto, pero la sensación era de una textura totalmente diferente. Tenía la impresión que alguien había estado susurrando en mi oído y que ese susurro era el que me había arrancado el sueño. Sin embargo, una vez más, no encontré a mi alrededor vestigios de una presencia real, ya que en el bus, salvo el chofer, todos dormían a discreción. Y además, el asiento contiguo estaba tan vacío como cuando partimos de Ciudad Universitaria. Asaltado por un impulso, descorrí la cortina que cubría la ventanilla y la tenue claridad me obligó a entrecerrar los ojos. El bus serpenteaba lentamente por el plano inclinado plagado de curvas y contracurvas que la ruta 237 adquiere cuando se aproxima a la reunión entre los ríos Collón-Curá y Limay. En ese preciso momento, la música estalló en mi cabeza. In the morning, when the moon is all its rest, cantaban los hermanos Gibbs, haciéndome retroceder sin escalas al momento de mi adolescencia en el que por primera vez vi el film Melody. La película se abría con un amanecer sobre el cual se superponían los títulos con los compases de la canción. La emoción que traccionó ese recuerdo me erizó la piel. El bus continuaba su sinuoso descenso pegado al contrafuerte rocoso, mientras que la ladera que se desempeñaba hacia las oscuras aguas del Limay lamía el carril derecho de la ruta. Que yo fuera el único pasajero despierto me interpolaba temporalmente con una suerte de aislamiento, el cual me permitía continuar con mis pensamientos sin ruido ni interrupciones molestas. Por su parte,
La idea del susurro seguía rondándome. Ahora eran los Beatles que entonaban Closer, let me whisper in your ear. Estaba casi convencido de que esa voz me había despertado con una finalidad. Y cuando la última curva dejó al desnudo la plenitud del valle, con sus mantos rocosos virados al violáceo, junto a la lengua turquesa que los tajeaba indiferente, no tuve más dudas. Aquella voz quería que yo absorbiera la belleza de que de ahí en más ese sería uno de los paisajes más significativos de mi existencia. El encuentro entre la aridez de la estepa con la vibración azulina del río ancho y calmo que bajaba hacia su final destino. Me solté por un momento del estado de suspensión al que me habían conducido las trazas cromáticas y volví a contemplar el panorama completo, desde el encuadre que me proponía la ventanilla, el puente, como un estilete de acero clavado entre los dos márgenes del río, estiraba la cinta de asfalto sobre una decena de pilares de hormigón. La luz creciente del amanecer iba cincelando los contornos montañosos, llevándolos en una lenta caravana desde los esfumados violáceos hacia los tímidos ocres. El bus, por su parte, no tardó en arribar a la cabecera del puente, y a pesar de que disminuyó la velocidad para cruzarlo, tal como indicaban las señales, el trayecto se completó en un instante con mi cara estampada contra la insensibilidad del vidrio. Una vez que dejamos el puente atrás, caí en la cuenta que fue durante apenas unos instantes que recibí de pleno el impacto de su furor azulino. No obstante, en la pequeña permanencia de esa fugacidad, me pareció que el tiempo se había detenido, mientras desfilaba frente a mis ojos la demoledora profundidad con la que el Collón Curá remontaba su cuenca hacia el horizonte de sus fuentes, allá donde la Luminé se fusiona con el Catanlil. Gracias, Florencia. Florencia Lorenzo, en su carácter de actriz, comunicadora y lectora, nos leyó un fragmento del libro que estamos presentando hoy, Virajes. Además, antes estuvimos escuchando la banda de sonido, de lo que llamamos banda de sonido del libro, en donde pusimos algunos de los temas que el personaje fue escuchando en el transcurso de su travesía, ¿no? Este libro que presentamos hoy, Virajes, es de Marcelo Luis Cabo, es su primera novela y su quinto libro. Primero Marcelo, en su primer libro nos deleitó con poesías y fragmentos. Después hubo otros 3 libros, El planeta adolescente, Desventuras, por orden no tengo que recordar, El planeta adolescente, La condición adolescente y Desventuras de autoestima adolescente, que son, más allá de que ahora se me confunden los nombres, son libros que hemos realmente se impusieron como bibliografía necesaria para todos aquellos que trabajamos en el tema, ¿no? Voy a presentar a quienes nos acompañan hoy y después vamos a abrir algún debate. Si alguien quiere comentar algo, vamos a abrir el debate. Están con nosotros Jorge Eines, quien actualmente reside en Madrid y Buenos Aires, es director de teatro, maestro de actores y autor de la biblioteca Jorge Eines de la editorial Gediza, cuyo último libro editado fue Las 25 ventanas. También está con nosotros Camilo Sánchez, escritor, periodista, es autor de las novelas La viuda de los Van Gogh y La feliz. Asimismo, lleva adelante su editorial, El bien del sauce edita, y da clases de escritura. Bueno, Jorge. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero decir primero que las presentaciones son habitualmente tediosas.
oficio de la gente con un autor no garantiza que uno no se duerma. Con lo cual, si alguien se quiere ir antes de que terminemos de hablar, háganlo con mucho cuidado, en el mayor silencio posible, para no despertar a los que están dormidos. Bueno. Bien. La lectura del libro me produjo algunas cosas. Yo le decía a Marcelo, que acaba de estar con él, que me parecía interesante que yo generara ecos, resonancias, cosas que me pasaron. Yo no soy un analista de novelas, soy un amigo de Marcelo, al cual le gustó leer su novela, y yo les voy a transmitir algo. 3 minutos son. Traté de ser lo más breve posible por aquello de los huesibredos de seguro. Bueno, después en todo caso creo que es fecundo el intercambio, he hecho cientos de debates después de los espectáculos, y creo que es un momento muy bueno cuando se abre y uno conversa con la gente. Las buenas historias nacen en momentos inesperados. Nos agarran desprevenidos y nos despeinan. Lo elegimos o no, siempre dejan huella. Y así nos hacen sentir vivos. Esta es la historia de Marcelo. Viajes, virajes. Algunos viran y otros viajan. Pero todos hacemos turismo. ¿Es muy ancha la angostura para tanto derviche girando en Estambul? ¿O da lo mismo todo? Da lo mismo. Es que ella era mucha mujer para mí, reflexiona nuestro personaje. Y yo insistí en preguntarme si aparte de ella hay algo más. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué miramos por la ventanilla antes de aterrizar en el Prat de Barcelona y creemos que ese giro es único para que podamos observar la ciudad, cuando en realidad es el mismo giro repetido miles de veces por miles de pilotos manuales y automáticos? Necesitamos creer que es único, que es el nuestro. El turista de nuestro tiempo está tan saturado de información que procesamos como podemos la obligación de ser turistas. Un buen ciudadano ganador y emprendedor de género masculino tendrá que seducir a una mujer proponiéndole un viaje cautivador de gran aventura o de hoteles de 5 estrellas. Ese es el mensaje recibido. ¿Qué hacemos con él? Todos muy aburridos, pero disimulando y muy bien sometidos a la doctrina del turismo reparador. Y si no, como bien lo expresa el protagonista, si estás en Barcelona, siempre te queda Gaudí. Las 2 grandes farolas de 6 brazos son superiores a cualquier congreso de la disciplina que sea. Por eso los personajes vuelven a trotar, a viajar y a virar. Siempre hay un Gaudí que los espera, o el Golden Gate, y si no, Rayuela. Eso sí que es hacer turismo del bueno. En fin, como un amigo y hermano, Goyo, decía, quien me explicó que viajar es como tirar el boomerang viejo. No se puede, siempre vuelve. Vez a vez, que diría Spinoza, no hay manera de tirar a la basura el boomerang viejo. Siempre vuelve. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Menos mal que piensan y escriben, se enamoran y son infieles. Caminamos por calles de ciudades que las guías turísticas aconsejan pasear y mirar, aunque es inevitable descubrir que el verdadero viaje es hacia adentro. Decía Adolfo Mancillac, mi colega, que nada es más hermoso que hacer turismo sentado en casa y protegido del frío, con fotos y descripciones de esas ciudades que no hay ninguna necesidad de conocer. Va, no al turismo y sí a la vida. Por eso un campesino le agradecía a Fidel Castro haber aprendido a leer a los 79 años. Menos mal. La novela es muy dura, muy dura. Todos van de un lado para el otro,
están obligados a cumplir el mandato de nuestro tiempo, a hacer turismo. ¿Qué marca vas a dejar en el mundo?, pregunta un padre a su hijo. No mucho más que la que deja un pájaro en una rama al levantar el vuelo. Me sobran algunos adjetivos, pero parece ser que fue la voluntad del autor. Así son las guías turísticas. Los adjetivos dan vida, pero no se pueden comer. Sirven para entender lo que se debe mirar. Miro esta novela con inquietud y respeto, con la inquietud de quien teme a los turistas y el respeto de quien ama la palabra escrita. Los inicios de Marcelo como novelista son precursores de más miradas tan atrevidas y subjetivas como esta. Más que nada porque su definitivo aterrizaje en Buenos Aires nos salva de si hoy es martes, esto es Bruselas, o es Bruselas porque es martes. Ni la quelonia lentitud, ni la sudestada criminal ocultan las verdades sartreanas. La pluma lo fue llevando por caminos imprevisibles, arrastrando su mano como si fuera su esclava. Hasta aquí lejos. Gracias, Jorge. Camilo. Bueno, buenas noches. ¿Hola? Sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por venir, por estar acá con nosotros, acompañándonos. A mí me pasó varias cosas con la lectura. La idea mía era ir apuntando algunas de esas cuestiones, pero sobre todo interpelarlo al autor. Uno no siempre puede leer y tener al autor tan cerca. Así que lo mío va a ser como una especie de guía de lectura apenas para que él pueda explicar cómo se generó esta novela, ¿no? Cómo fue surgiendo este primer trabajo de ficción de Marcelo. Una de las cosas que había pensado es que hay un momento de la música o de la danza o cuando suena un celular en que lo que se ha anhelado del viaje por fin silenciosamente y que empujó la movida, empujó el momento que ustedes tomaron una caminata hasta aquí, un taxi hasta aquí, un auto, un subte, y un momento en que eso se instala y que definitivamente nos instalamos acá, ¿no? Eso es lo que leímos en el primer texto que se leyó hoy, que es el arranque justamente de la novela. Es alguien que hace cabecera de playa en lo que va a contar y ahí se detiene, ¿no? Y el viaje empieza, digamos, el viaje de la escritura empieza. Entonces yo le quería preguntar digamos, esto, digamos, se menciona de muchísimas maneras, ¿no? Los andaluces hasta que no baja el duende no arrancan a tocar. Y me gustó una manera en que le dicen los de Cabo Verde, que le llaman sabura a ese instante, en que lo epifánico nos toma del cuello y de alguna manera uno descansa de sí mismo, ¿no? Es cuando uno toma la palabra como la tomó Marcelo. Entonces le quería preguntar, ¿en qué momento sentiste que tenías que arrancar con el viaje, viraje? ¿Cómo fue el arranque? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, yo también les agradezco la presencia a todos, a mis presentadores, a la coordinadora, aquí a Cristina, la dedicación de atención de este lugar tan bonito. Bueno, a mí me parece que yo siempre estuve, digamos, ligado mentalmente al tema del viaje del héroe, como un arquetipo que siempre me costó, me conmovió, me llamó. Porque el héroe en el viaje se va transformando, o sea, empieza de una manera y termina de otra. Esto uno lo puede ver en la mitología griega, en Jasón y los Argonautas, en Teseo y el Minotauro, en las 7 tareas de Hércules. Pero si nos ponemos así, digamos, más específicos, la primera novela sobre viajes de Occidente es la Odisea, ¿no? O sea, Heródoto escribe una novela de viajes, ¿no? Y Ulises en ese viaje se transforma, o sea,
vuelve de Troya y va hacia Ítaca a encontrarse con Penélope, pero en el camino le pasan un montón de cosas. No las mismas que le pasan al protagonista de mi novela, pero no importa, uno cuando viaja le pasan un montón de cosas. Pierde valijas, pierde aviones, lo roban. También se enamora. Eso, exactamente iba a decir eso, pero bueno, estamos en sincronicidad, que es uno de los conceptos que iba a incluir a partir de lo que vos preguntabas, Camilo. O sea, lo que generó el inicio de la novela fue una sincronicidad, o sea, una conexión entre un hecho material y uno mental que surgen espontáneamente y que uno no sabe dónde viene y que lo llevan a uno a escribir. Quizá por eso la novela está plagada no solamente de canciones, que son una forma con la cual el protagonista piensa o se piensa o alguien le dice lo que tiene que pensar, sino también está también plagada de películas, porque si seguimos con las transformaciones, por ejemplo, una de mis películas favoritas, que es 2001 Odisea del Espacio, es otra Odisea donde hay otro protagonista, en este caso el astronauta Bowman, que también se transforma, ¿no? Buscando ese monolito negro que lo lleva a transformarse en una especie de superhombre al final de la película. Entonces, al viajero el viaje le produce una mutación interna, o sea, el que vuelve ya no es el mismo. Entonces yo haría acá una comparación. Al escritor le pasa lo mismo. Yo no soy el mismo que empecé a escribir esta novela, más allá de que me llevó 5 años escribirla, o un poco más, ya no recuerdo, pero el tema es que, bueno, un día se me ocurrió escribir un capítulo que ocurre en San Francisco, y yo creí que ahí empezaba una novela para mí. Empezaba una novela, empezaba un viaje, y resulta que, como dice Jorge, y citando a Sartre, luego esto no ocurrió así, o sea, el segundo capítulo en realidad se transformó en el tercero, el primero apareció más tarde, uno me apareció mientras me estaba duchando, y salí corriendo de la ducha a medio secarme para no olvidarme de lo que había pensado. Es el capítulo mojado, eso. Exactamente, hay uno que moja. Caribeño. Entonces, la idea un poco, si el libro fuera un ensayo, diría que la tesis es que los viajes reales se duplican en un viaje interior. Pero como no es un ensayo y es una novela, esta es solo una de las tramas del libro. Porque como en las series, creo que hay siempre subtramas y por eso hay personajes secundarios que a veces son más interesantes que los protagonistas. Y eso, bueno, me inspiró también. Bárbaro. Y también pensaba en esto, en que, digamos, Marcelo ya viene escribiendo, ¿no? Entonces me preguntaba mientras leía, hay una diferencia entre el viaje cuando se sabe que va a ser escrito ese viaje. Hay una predisposición. Si ahora mismo alguno de ustedes tuviera que escribir una crónica para un diario de este encuentro, ya habría calculado la cantidad de gente que somos, había pensado en cómo estamos vestidos los que hablamos. La percepción sería distinta, se abriría la percepción. Uno va en busca de escritura. Y muchas veces es al revés, como en este caso me parece, eso le quiero preguntar a Marcelo, el viaje se instala casi como una recapitulación de lo que vivimos. O sea, es como recontado, revivido, recuestionado. Entonces quería saber si en los viajes que él cuenta Mirajes, hay viajes con predisposición de escritura, hay viajes que se le impuso la escritura después. Cada vez que voy de viaje llevo una libretita, en la cual nunca noto nada. Eso lo llevo. Pero bueno, luego pasan cosas raras y bueno, eso que no escribí o no pensé en ese momento empieza a aparecer, digamos, ¿no? Quizás haya una larga tradición en esto, en mi vida, digamos. Yo recuerdo que en mi infancia, cuando empecé a leer novelas, empecé con Emilio Salgari y la saga de Sandokan. Entonces yo empecé a viajar ya, incluso leía esta novela con un atlas y conocía mejor Borneo y la India que mi propio barrio. Acá está mi mamá presente que puede dar fe de esto, que yo leía con un atlas. Luego se me adjuntó Julio Verne y seguimos con los viajes, 20.000 leguas de viaje submarino, 5 semanas en globo, Los hijos del Capitán Grant, Tribulaciones de un chino en China, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra. O sea, en realidad mi infancia me la pasé viajando, como decía acá el compañero, bien calientito en mi casa y al lado del Atlas. Entonces,
Me parece que esto de viajar y escribir y viajar, son como dos facetas de una misma situación, por lo menos para mí, digamos, ¿no? O sea que recapitular es también capitular, es cerrar el viaje escribiéndolo, reescribiéndolo y reescribiéndome, o sea, porque cuando uno cuenta en una especie de crónica un viaje, ese no fue el viaje, así como en la novela estos viajes no son los viajes que yo hice, ni siquiera yo soy el protagonista de esos viajes, aunque los haya hecho, digamos, ¿no? Hay todo el tiempo un doble estándar entre el autor y el que viajó y lo que pasa en la novela, digamos. Perfecto. Eso es perfecto, ¿no? Eso se percibe y además, digamos, esto, en la estructura que armaste la novela, uno se da cuenta de los virajes propios del texto, ¿no? Porque el momento en que la novela parece instalarse, parece definitivamente cobrar entidades cuando sucede algo cerca de Frisco, previo al arranque en Barça, ¿no? Donde alguien te sugiere que es tiempo, al narrador, ¿no? Le sugiere que es tiempo de tomarle por un minuto la palabra para entrometerse en los fantasmas y los festejos de la ficción, ¿no? Entonces quería que contaras un poco eso, si eso es real, o como lector me intrigó si eso era real, si eso era ficción, o no, o lo que quieras decir de eso. No, voy a contar una anécdota real porque me parece que es interesante, porque si vinieron acá es para escuchar los chismes y no para escuchar lo formal, ¿no? Claro. Si no, ¿qué gracia tiene esto? Sí, la otra opción es que venga a tomar champán y ya, pero no, me parece que la idea es que después de la... Se lo ganen, va. Claro, perfecto. Hay una anécdota que en el libro está reflejada, es que cuando yo viajé a Cuba, en La Habana, tuve un encuentro fortuito, digamos, en aquella época cuando Ventana Tours, que era, digamos, la agencia del Partido Comunista, nos llevaba a La Habana en Aeroflot o en Cubana de Aviación, que por supuesto siempre se demoraban o nos dejaban varios días allá varados. Bueno, se armaba un grupo de gente que no se conocía y el tour tenía toda una connotación, digamos, cultural, política y turística. Había gente que iba a tomar sol, había gente que iba a ver los museos, había gente que quería charlar con la gente del partido, había de todo, digamos. Yo fui un poco de cada cosa me convocaba. Pero, digamos, hubo una reunión, digamos, cuando llegaban los grupos se hacía una fiesta en la Casa de la Juventud, en el centro de Habana Vieja. Y ahí se juntaban todos los grupos que estaban en ese momento, de argentinos fundamentalmente, que no sé si ustedes saben, pero el único lugar del mundo donde nos quieren es en Cuba. El resto del mundo no nos quieren. En Cuba somos ídolos por el Che, por toda la historia que ustedes ya conocen. Entonces, bueno, los cubanos organizaban fiestas para argentinos y no París era una fiesta, como decía Hemingway, La Habana era una fiesta, evidentemente. Bueno, y en una de esas reuniones, que fue la primera a la que fui apenas llegados a La Habana, me encontré que había un cubano que era un poeta, que estaba charlando ahí, contando su escritura, y al lado de él había una argentina que resultó ser una filóloga. Y que entonces, bueno, nos pusimos a charlar todos y ella nos invitó, fundamentalmente a mí y a otras personas que estamos, a conocer a otros poetas cubanos. Y bueno, el único que aceptó el convite fui yo. Y entonces al día siguiente marchamos a Recla, un barrio de Cuba que se obtiene, digamos, cruzando la parte del mar que divide el malecón del puerto. Un lugar muy extraño, era un barrio como muy industrial, con vías, en vez de calles había vías de tren, un lugar muy, muy extraño. Bueno, fui a la casa de uno de estos cubanos, la madre nos recibió con chicharrón, les recomiendo que no lo comen, pues es pura grasa, pero lo tuvimos que tragar amablemente como invitados, o por lo menos yo. Y bueno, escuchamos a los cubanos, leyeron sus poesías, y esta argentina, que le puse el nombre que exactamente tiene, que es Maite, bueno, después de estos encuentros con los cubanos, yo le conté que había escrito algunas cosas, ya en aquella época estoy hablando en el Jurassic Park, que ocurrió esto. Y entonces ella me empezó a decir, bueno, pero ¿por qué no escribís? A vos te convendría hacer un taller literario, me dijo. A vos y yo te voy a recomendar a mi maestro, que está en Buenos Aires, porque ya no vive en Buenos Aires, ella vivía en Brasil, estaba haciendo su doctorado en Campinas. Y entonces me dijo, cuando vuelvas a Buenos Aires tenés que ir a verlo a Nicolás Pratosevich, que es en ese momento era docente de la carrera de letras, y haces un taller con él.
Y eso me cambió la vida, me cambió la escritura y me cambió la vida. Entonces, bueno, ese fue un viraje para mí, por ejemplo, ¿no? Que insisto, no son los virajes del protagonista de la novela. Este está, digamos, intercalado porque se los cuento para que, bueno, si esto lo dije cuando escribí mis libros de la profesión, diciendo que toda escritura psicoanalítica tiene un tinte autobiográfico, no voy a mentirles ahora que una novela literaria no lo tiene. Imagínense. Así que si en aquel momento generé un escándalo, acá supongo que voy a estar, digamos, confortablemente diciéndolo. Recién decía, seguramente Marcelo con ironía, no sé si con certeza, pero sí con ironía, que conocía más los libros de Salgado, las mapas, ¿no? Que lo imitaban los libros que su propio barrio. Sin embargo, a mí me parece que justamente, no sé si la escritura también otorga una percepción sobre el presente, o sea, porque el estado de atención, hablamos un poquito antes del encuentro, es un estado de humildad también. Si no hay humildad, no hay atención posible. Estamos llenos de cosas nuestras y no podemos salir al viaje, digamos, que él propone. Entonces, fundamentalmente también me parecía reflexionar sobre lo que él hace en Virajes, que hace un gran viaje para descubrir finalmente lo que está a la vuelta de la casa, ¿no? Porque termina en Baires. Y tal vez no hagamos otra cosa, no tengamos más tarea y más percepción, ¿no? Posible, pensaba leyendo el libro de Marcelo, que convertir la manzana donde está nuestra casa en un lugar donde pudiéramos mirarlo como extranjeros. Y él logra en este libro que Baires se convierta en otro punto mágico de su viaje. Entonces quería también preguntarte sobre cómo se te había ocurrido ese final, esa vuelta de tuerca. Sí. En realidad no se me ocurrió. Claro, el tema era cómo cerrar el libro, era una preocupación que yo tenía, digamos, después de haber escrito varios capítulos y que se produjo una especie de vanadura en la cual estuve bastante tiempo, no sé, ya no puedo precisar cuánto, sin saber cómo seguir. Entonces... ¿Pero sentías que no estaba terminado? No estaba terminado, para nada, que tenía que tener una vuelta de tuerca más. Entonces Baires apareció como la posibilidad de reflexionar justamente sobre eso. O sea, el protagonista también tiene un problema con la página en blanco, y entonces, bueno, yo lo ayudé a escribir la de él y él me ayudó a escribir la mía. Entonces Baires se propuso como una especie de... un poco me hace acordar al Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, digamos, que genera una especie de círculo sobre sí mismo. O sea, el libro empieza a terminar donde comienza y comienza donde empieza a terminar, digamos, ¿no? Eso fue un poco lo que llegó a Baires y luego finalmente a Ezeiza, que es como sería el epílogo. Sí, y en ese capítulo me parece que arrancas, porque otra de las cosas que es para agradecer el libro, la verdad, es que él, cada canción la traduce, y son traducciones espectaculares, o sea, son traducciones que, bueno, develan y revelan que hay un poeta y alguien que maneja la palabra atrás. O sea, la verdad que los chicos jóvenes que quieran tener alguna de las traducciones que él sugiere de los Beatles, digamos, en el libro van a estar, ¿no? Y entonces pensaba en eso, en alguno de los momentos donde él decide tomar la palabra definitivamente en este libro, la palabra de la ficción, que tal vez sea la palabra que más lo muestre sin mostrarlo, ¿no? Y dice: yo canto con el cuerpo eléctrico, celebro el yo por venir, brindo por mi propia reunión cuando me vuelva con el sol, dice, ¿no? Antes de arrancar con el capítulo que anuncia el retorno a su casa. Y en ese sentido me parecía por ahí interesante leer un poema muy corto para dar la introducción a que él hable también de cómo se encontró con este final, pero además cómo sigue él ahora, después de Virajes, con su propio proyecto de escritura, cómo se va a realimentar esto, ¿no? Dice Aulicino, Jorge Aulicino es un poeta
Premio Nacional. Lo loco de este poema es que este poema él lo publicó en una antología y no conformó después su obra completa. Le pregunté por qué, me dijo, no, era como que se había ido de todo su registro personal, así que por eso me interesa. Es muy corto, pero tiene que ver con lo que venimos hablando y con lo que me generó Marcelo con su libro. Dice así, Aulicino: recorrer un camino hasta el final es difícil y es arduo. Recorrer dos caminos hasta donde se pueda es más arduo y más difícil. Inventar un camino es mucho más arduo aún. Amar el camino es lo más arduo de todo. Y quedarse en casa es la prueba decisiva. Por eso me pareció tan interesante lo elegido de esto de volver a pensar en los mapas que nos genera la literatura, pero también en lo que sucede en los alrededores, porque si no, no hay escritura, ¿no? Y eso es lo que me generó Virajes. Esa reflexión que él, Marcelo, contando viajes, está contando quiénes somos, ¿no? Lo que estamos en esta sala. Nada, algo sobre eso. Hacete cargo. Hacete cargo. Bueno, si alguien quiere decir algo ahora, dígalo o calle para siempre. Qué momento cuando se le dice a la gente que pregunta obligadamente. Ese silencio que se produce. Yo no leí el libro aún. Ay, perdón. No, sí, dale. Bueno, hablo fuerte. No digo que aún no leí el libro, pero sí quiero decir que me gusta mucho el título del libro, que me parece muy interesante el juego de palabras, ¿no? Entre viaje y viraje. Y que por todo lo que vienen hablando no puedo dejar de pensar en este devenir en el que uno entra cuando lee un libro y cuando viaja. Por más información que uno tenga respecto de un viaje, hay algo de lo que va haciendo que no está de antemano, ¿no? Lo mismo que con un libro, por más que uno tenga mucha información y conozca al autor y lea las críticas y digo, hay algo a lo que me parece que está apuntando, que es el devenir único de cada uno en el viaje y bueno, que después se pueda transformar o no en un viaje, pero me resulta muy atractivo, me dan ganas de leerlo. Eso que va sucediendo cuando sumamos la mirada de cada uno, ¿no? Lo que uno va haciendo que no sabe qué es, ¿no? Y que lo va transformando en este camino de la lectura y del viaje. Puede ser que las dos cosas se parezcan, ¿no? También, en el sentido de que, digamos, es difícil en un viaje cuando uno se asombra estar pensando dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como cuando se lee también, es difícil. Estaba escuchando que Vonnegut, digamos, es un escritor norteamericano, ¿no? Y en los 60 los poetas que lo visitaban, cuando interfiere en nuestra cultura con mucha fuerza el budismo zen y el taoísmo, lo querían hacer meditar a Vonnegut. Y era un viejo cabrón, Vonnegut tiene una vida muy dura, muy simpático. Dice, no, yo no medito, yo leo, ¿no? Como leer como una forma de meditación. Claro. Porque no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Uno está leyendo, está leyendo. Entonces, en ese sentido, cuando uno está viajando, también está viajando. Norberto. Sí, está bien, está bien. No, también me gustó mucho el título. El título es un invento fantástico. Y mientras estaban hablando se me vino muy fuerte esta idea, que es cambiar el sujeto y el predicado. Pensar algo así. Yo hago un viaje o el viaje me hace a mí, ¿no? Cambiar, poner al viaje como sujeto. Y me parece que algo de lo que escuché acá y lo poquito que yo leí del libro, a mí me convocó mucho al hecho de el viaje como salir del yo, como salir de la identidad. En ese sentido, digamos, el viaje es el sujeto y yo soy alguien que en el viaje le pasan cosas, ¿no?
Y por último, ligado con esto, me acordé de una idea de Benjamin, que él dice que los buenos maestros nos enseñan a caminar por la ciudad y los grandes maestros nos enseñan a perdernos en la ciudad, ¿no? Como perder también el yo, que es un Ya que citaste a Kurt Vonnegut, Camilo, yo lo cito también en el libro porque leí varias novelas de él, pero hay una en especial que es Las Sirenas de Titán, donde él, en el argumento, es un argumento también muy florido, tiene muchas subtramas, pero hay una parte muy especial que es que se avería una nave espacial cerca del sistema solar, y resulta que el argumento del libro es que la humanidad fue construida, creada, solamente para construir la pieza de reparación de esa nave que iba a pasar por el sistema solar en el año 5500. Entonces, esa idea de Vonnegut a mí me parece muy interesante porque hay muchas cosas que uno, digamos, que hace en la escritura y en los viajes que uno después no tiene idea que cómo se aparecen después, digamos, ¿no? Uno hace algo que cree que tiene que ver con algo, pero en realidad produce otra cosa. Y esto, por lo menos, es muy típico en el tema de los viajes, pero también es fundamentalmente en el tema de la escritura. Claro, si se convierte en una imposición, si el viaje es un mandato, porque hay que hacer turismo no obligatoriamente, pasa lo que pasaba en un programa que escuché hoy por la radio, donde la discusión era si en los viajes se va de cuerpo bien o no. Todo el tema del viaje era si se caga bien o no los viajes. Ese era el tema. O si se te cae el viaje. Sí, debía ser eso, porque parece que había dos tipos. Había que decía que 3-4 días como mínimo no va al baño, otros que van más a menudo. Todo el tema estaba jugado ahí, ¿no? Entonces el viaje era ese, el viaje hacia las tripas, no viaje hacia el destino, ¿no? Un viaje así, en el cual estás pensando si vas a poder o no vas a poder, se convierte evidentemente en casi una tragedia, ¿no? Quiero decir, las fusiones de... No es un tema, no es un tema de la novela de Marcelo. No. Parece precisamente ese tema. Fíjate, hoy a la mañana lo escuché, la reflexión era, el problema es... O sea que un viaje da para todo, ¿no? Hay un autor, un escritor que para mí es uno de los que más me gusta, que es David Lodge, que en un libro que se llama Noticias del Paraíso plantea que respecto del turismo, retomando lo que plantea Jorge, que el turismo se ha transformado en una religión. Y que hay dos tipos de turismo. Entonces, el turismo peregrinación, que sería un poco parecido a lo que sucede en mi novela, o sea, uno va de una ciudad a otra peregrinando, o el turismo tipo paraíso, ¿no? Uno va a una playa de arenas blancas con palmeras y se tuesta o se calcina, según los casos, y bueno, y obtiene así el famoso pasaje al paraíso. Sí, yo vivo en Madrid, ¿no? Les quiero contar que usted no sabe lo que es Madrid, ¿no? España es un país de 85 millones de turistas al año. Madrid 20 millones. Yo vivo, digamos, a 5 minutos de la Plaza Mayor, en una zona que dentro de todo me salvé, no me han puesto ningún bar en la puerta, pero es tremendo porque es una invasión. Es decir, el turismo es depredador, es tremendo, ¿no? El turismo es violento, es acústico, es mear en la calle, es agresivo, es tremendo, ¿no? Una ciudad de 20 millones de turistas, Madrid no es Buenos Aires, es más pequeña. Por eso no incluí Madrid en mi novela. Para hacer una novela. Entonces se ve que estoy un poco presionado por la presencia, la puerta. Yo vivo en una casa que tuve suerte de comprar hace muchos años, que no pago impuestos porque se supone que es como monumento histórico, ¿no? Entonces no pago impuestos, eso es una ventaja. Y toda la mañana me encuentro con los japoneses en la puerta de mi casa, hablando, ¿no? De qué era eso, si los japoneses por un lado y las japonesas por el otro, qué era eso, si eso era parte de los tribunales o qué, versiones diferentes de lo que era mi casa. De tu casa. De mi casa. O sea, quiere decir que la relación con el turismo la tengo un poco a flor de piel. De todas maneras, a mí me parece que la novela de Marcelo no invita tanto al turismo, es lo contrario. O sea, lo que quiero decir es que invita a la escritura, ¿no? Me pasó. Como invita a la escritura y
como los buenos libros generan ganas de escribir, y yo pensaba también, digamos, cosa que me disparó la lectura hace 10 días de este libro, y dije, los recorridos que hago por mi barrio los voy a hacer de otra manera. Entonces, voy a la misma verdulería, pero doy toda una vuelta alrededor desde que empecé a leer esta novela, porque digo, el desafío realmente es que el barrio se convierta en otra cosa a partir de lo que acá contó. Entonces, eso me parece que... ¿Cómo vas a seguir? ¿Tenés ganas de contar algo de eso? No hablamos si vas a contar de eso, de cómo volvés a la escritura. La pregunta sería esta: ¿cómo volver a la escritura después de un libro donde es un gran viaje sobre la escritura? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos te has planteado si la novela existiría sin el viaje? Es decir, si vos no hubieras viajado. Sí, creo que existiría igual, pero no me hubiese podido apuntalar sobre los viajes para usarlos como soporte. O sea, los viajes son finalmente una excusa. En última instancia yo podría darle una clave. Si ustedes leen los fragmentos de las canciones que inician cada capítulo, por ahí ni siquiera necesitarían leer la descripción del viaje, porque en las canciones ya está incluido cuál es la esencia de lo que se está jugando. O sea que es un artificio literario, digamos, usar los viajes y describirlos, y son verdad, porque todo lo que describo lo pueden comprobar leyendo o yendo a los lugares, o recordarlo, como dice Patricia, pero yo lo uso, digamos, es un artificio, es una forma que yo usé para poder expresar algo, digamos, que un poco es el truco de la literatura. Vamos a polemizar como intratables acá. No, para nada, digamos, uno lee la Cápita y lo que dan es más ganas de leer. No leer. Por más que sea una síntesis, lo que está queriendo decir es que en realidad encontró en estos acápites que funcionan como introductorios una síntesis de lo que fue el viaje, ¿no? Es más, se podrían haber escrito sobre eso, sí, creo que alguno se armó en función de una... Sí, en realidad en algún capítulo primero me apareció el acápite y después el capítulo. O sea que por eso es como algo que está encerrado en sí mismo y a la vez tiene una afuera, digamos, ¿no? Como la cinta de Moebius, ¿no? O sea, tiene una afuera y una adentro, pero es todo lo mismo, digamos, ¿no? Entonces puede empezar por el acápite y desarrollar un capítulo, o escribir un capítulo y no se me ocurre el acápite, no se me ocurre, y un día me estoy bañando y aparece. Tenés que bañarte más o menos. Pero tengo un problema. Aparece muchas cosas. Pero el problema que tengo es que como mi vecino, que se llama Jorge, que vive en el piso de abajo donde yo vivo, si me baño mucho por ahí se empieza a filtrar la... Claro, entonces por eso evito. Antes de... Vamos a pasar ahora a celebrar la llegada del libro, brindando. Les queremos agradecer a todos la presencia. Y bueno, antes de cerrar, ¿algunas palabras del autor especiales? Sí, voy a decir algo. Tato Bores cerraba sus monólogos con una frase. Decía: Vermut con papas fritas y good show. Y good show. Yo no sé si es por cábala, pero cada vez que presento un libro siempre digo esto al final: ojalá que les guste o lo saque de un insomnio. Así que muchas gracias.